En esta oportunidad lo que haremos es crear un foro diferente al que vimos en el video anterior. El foro que vamos a crear a continuación sí tiene la característica de poder ayudarnos o ayudarle al moderador a poder asignar calificaciones según la participación de los estudiantes o de los participantes. Para ello es importante comprender varias cosas que vamos a ir analizando en torno o según vamos a ir creando este foro. Inicialmente recurrimos a añadir una actividad o un recurso. Elegimos una vez más foro. Este foro será como una forma de evaluación, como decía anteriormente, y por ello es importante que yo asigne las características según esta necesidad. A este foro se lo conoce normalmente como foro de preguntas y respuestas de manera directa. Esa es la característica principal que vamos a elegir en el momento que lleguemos a tipo de foro. Pero es importante hablar de ello anteriormente para poder asignarle el nombre adecuado. Yo voy a asignarle un nombre referido directamente al contenido que estoy llevando a cabo para que el estudiante pueda darse cuenta inmediatamente de qué foro es o qué tipo de foro es este y cuándo y por qué tiene que recurrir a él, a diferencia del anterior. Voy a poner directamente foro sobre la comunicación. En descripción es necesario siempre asignar las reglas para que el foro pueda funcionar correctamente. Sin embargo, ya depende de cada moderador que pueda determinar qué es lo que quiere incluir en esta parte de la descripción. Yo vuelvo a poner lo que ya había puesto en el anterior foro porque me parece absolutamente relevante que quede claro los propósitos y las reglas del foro. En esta oportunidad voy a marcar este cuadro que dice muestra la descripción en la página del curso, simplemente para que veamos la diferencia con el anterior. Muy bien, ahora sí viene lo que había anticipado. Tipo de foro. Implica que en el momento que yo elija este foro PIR, que significa foro de preguntas y respuestas, yo voy a conocer las siguientes cualidades. Este foro solamente va a tener un moderador. Recordemos que en el anterior caso, la persona que habilitaba o creaba o insertaba un nuevo tema de debate podría al mismo tiempo comenzar a trabajar como moderador de su propio tema de debate. Y vimos en ese caso que tanto el maestro como los estudiantes podían crear nuevos temas de debate. En este tipo de foro, solamente el maestro es quien puede crear una pregunta o añadir una pregunta, a diferencia del anterior. Es una de las características. Otras características las vamos a ver más adelante. Entendamos eso para poder tomar la decisión en este punto de cuál tipo de foro es el que estoy eligiendo y por qué. Seguidamente lo que hacemos es lo siguiente. En disponibilidad, ahora sí debo tomar muy en serio, pero tomar muy en cuenta la importancia de la disponibilidad de este foro en particular. Este foro, al ser una actividad evaluable, sí es importante asignarle un periodo de disponibilidad específico. Para ello, en fecha de entrega, recordemos que este primer cuadro implica el momento en que va a estar habilitado este foro. Puede ser en el futuro o puede ser en el momento en que yo presione el botón guardar cambios y regresar al curso. Puede a partir de ese momento estar habilitado si es que yo no determino nada acá. Precisamente eso es lo que prefiero
Prefiero que en cuanto lo publique esté funcionando. Por lo tanto, no voy a asignar una fecha de entrega, es decir, una fecha específica de inicio. No necesito eso. Voy a asumir que en este momento estoy en horario ya previamente planificado con los estudiantes y ellos van a poder ingresar y participar. Por ello no. Sí, porque es fin de semana, necesitará que esto esté habilitado a partir del lunes, por ejemplo, puedo yo determinar eso. Depende de la situación, depende de cada uno o de quien está creando el foro. En fecha límite, esto sí, acá. Fecha límite, aquí sí tengo que determinar un periodo de cierre, una fecha y hora en el que este foro ya no esté disponible para los estudiantes. Así voy a tener mayor facilidad a la hora de calificar y tendré mayor certeza de la participación de los estudiantes porque seguramente no habrán tenido mucho tiempo para conversar entre ellos y copiarse ciertas respuestas, como en un examen. Por ello, lo que puedo hacer es, por ejemplo, asignar unas 3-4 horas, dependiendo al tema que voy a abarcar. Lo que voy a hacer es simplemente modificar la hora. Esta es la hora justa ahora en este momento. Voy a asignarle hasta la medianoche. Recordemos que esto es una suposición nada más. Tengo que pensar en todo eso en el momento de crear el foro. Entonces, en este momento, cuando yo presione guardar cambios y regresar al curso, inmediatamente, de forma instantánea, es que el estudiante va a recibir en su plataforma la actividad, este foro. Yo previamente habré seguramente indicado el tiempo de disponibilidad que ha de tener este foro para que ellos tomen en cuenta eso y participen lo más pronto posible. Como periodo de cierre o fecha límite, estoy asignando este mismo día, es decir, hoy, a las 23:59, es decir, a medianoche. Considero que es un tiempo prudente porque la pregunta no va a ser complicada y todos los estudiantes han de poder participar durante estas horas que han de tener disponibles. No necesito establecer nada más en este punto. De la misma manera voy directamente a calificaciones. Recordemos esta parte que ya lo habíamos visto en otra actividad, pero lo vamos a recordar. Cuando dice tipo de consolidación, nos está indicando qué tipo de calificación queremos asignar y existen varias opciones. La que se usa en la mayoría de los casos, casi siempre, es la de calificación máxima. Entonces directamente vamos a elegir esta opción, calificación máxima, tipo puntuación, elegimos puntuación. Recordemos aquello de lo que habíamos hablado. Calificación máxima. Es cierto que usamos el 100 como máximo, pero va a depender de la dimensión en la cual vamos a calificar esto y de cuánto nos permite calificar como calificación máxima esa dimensión. Todo depende de eso. Voy a dejarle en 100. Esto va a ser muy importante para que podamos ver luego cómo es que se califica y cómo es que el estudiante lo va a observar en su propia plataforma. No vamos a dejar nada más, no vamos a cambiar ni especificar nada más por ahora. Directamente nos vamos a guardar cambios y regresar al curso. Recordemos lo siguiente. Hasta este punto, si nos fijamos acá, hasta este punto lo único que hicimos fue crear un foro. Todavía no hemos establecido la pregunta específica para que los estudiantes respondan. Solamente hemos creado. Para poder crear esa pregunta, volvemos a ingresar como maestros. Volvemos a ingresar al foro y tenemos una vista similar, casi idéntica a la anterior, a la del anterior foro. Sin embargo, es importante
entender esto. Primero, es cierto que como maestro tengo acá el botón azul que me dice añadir una nueva pregunta. Pregunta. En el anterior caso veíamos que era tema de debate, no es lo mismo. Y no es lo mismo porque lo que yo tengo que hacer acá debe ser establecer una pregunta dirigida a los estudiantes que sea muy específica y que requiera respuestas específicas. Es decir, no debo poner preguntas abiertas o preguntas que vayan a complicarme a mí al momento de calificar. Es mejor preguntas cuyas respuestas sean específicas para que sea más sencillo calificarlas. Y también para que ellos puedan asumir rápidamente si se equivocaran o si es que hubieran dado respuestas correctas. Es muy importante eso. Otra cosa que vamos a ver igual más adelante es que, a diferencia del anterior foro, cuando el estudiante ingrese a este no va a tener este botón azul, porque al tratarse de un foro de preguntas y respuestas, ellos no pueden preguntar. No pueden preguntar, por ello no van a tener. En el anterior foro sí van a tener ese botón para generar sus propios temas de debate. En este ya no. Son características que distinguen a unos foros de otros. Voy a ingresar como maestro a asignar una nueva pregunta. El asunto. Esto es muy importante. Acá no va la pregunta, acá va el nombre del tema sobre el que voy a tratar. Por ejemplo, voy a poner la comunicación. Como se trata de un tema específico de lenguaje, entonces será la comunicación no verbal. En esta parte donde dice mensaje, ahora sí, aquí es donde debo lanzar la pregunta. Voy a especificar qué quiero preguntar. A ver, vamos a ver. ¿Qué ejemplos de comunicación? ¿Qué ejemplos de comunicación no verbal conoces? Voy a cerrar la pregunta y ya está. No requiero nada más en esta parte del mensaje. Directamente presiono enviar al foro. Muy bien, una vez más me sale el mensaje que me dice que tengo 30 minutos para poder editar mi pregunta en caso de que necesite hacerla. Siempre es importante estar seguro de lo que uno está preguntando y también estar seguro de que está bien escrito. Y más todavía cuando se tratan o cuando estamos en un área como esta, la de comunicación y lenguaje, donde no podemos o no deberíamos por lo menos cometer errores ortográficos. Bien, ya tenemos acá, de un modo similar al anterior caso, tenemos ya la pregunta específica, pero empezando por el asunto. Acá está el asunto. ¿De qué se trata? Eso es lo que estoy especificando. Se trata sobre la comunicación no verbal. El estudiante va a ver esto y va a ingresar. Dentro recién va a poder observar cuál es la pregunta a la que quiere responder, o a la que debe responder. En caso de que ya tenga la respuesta, viene acá a responder y da su respuesta. Vemos que acá hay una opción que en la anterior tampoco había, que dice calificación máxima. Es en esta parte en específico en la que el maestro va a poder asignar una calificación a la respuesta de los estudiantes. Y esa calificación va a ser devuelta al estudiante, es decir, lo va a poder observar cuando ya el estudiante haya respondido y su respuesta haya sido revisada, entonces va a poder ver su calificación. Son características que la diferencian del anterior porque hemos configurado de esta manera. Si nosotros vamos a la parte de calificación y quitamos el modo de calificación, esto no va a aparecer, obviamente, no tendría por qué aparecer.
Entonces, cada maestro determinará si cree conveniente poner calificación acá en la plataforma y que el estudiante lo vea, o directamente viendo las respuestas calificarlo en su registro externo, ya sea impreso o sea el digital.